de los teólogos. Bienvenidos, bienvenida, pastora Marlene Arroyo. Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos Felicidades en el Día de la Mujer. Felicidades. Eso es. Y bendecido Juan Carlos y toda la audiencia preciosa que está con nosotros, como todos los miércoles en sintonía en el reto de los teólogos. Eso, bueno, y como hoy es el Día de la Mujer, comencemos con Moraima. Ahora. Qué bueno, qué bueno. Aquí hay una pregunta, pastora, que hace una persona del público. Dice, ¿qué es pecado? Mira, que parece una pregunta simple, pero me parece que el trasfondo, la razón de ser de esta pregunta es precisamente porque esta persona quiere hacer lo correcto, pero necesita saber, en una sociedad donde a muchas cosas buenas le llaman malas y muchas cosas malas le llaman buenas, esta pregunta es muy pertinente. ¿Qué es pecado? Así que vamos a definirlo y vamos, por supuesto, a ir a la palabra del Señor. Pecado es cualquier acto de desobediencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es pecado. También se puede definir como cualquier acto de transgresión a la ley del Señor. Importante, antes de leer las Sagradas Escrituras, que pecado es pecado. Me explico. Aunque yo sé, ¿verdad?, que una iglesia hermana toma los pecados y los coloca como en orden jerárquico. Pecados que son de muerte, pecados que son graves, pecados que son leves, pecados que son mortales, pecados que son veniales y todo eso, ¿verdad? Pero pecado es pecado. Vamos a las Sagradas Escrituras. O sea, yo no tengo una escalerita de pecado de un poquito adúltero, otro porcentaje de adúltero full. No, pecado es pecado. Pero vamos a la palabra del Señor. La primera carta de Juan, capítulo 3, versos 3 y 4, cita: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que peca hace maldad. Y escuche, porque el pecado es maldad. Ahora, pecado también está íntimamente ligado a la rebelión. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Dice la Biblia: nunca deben ustedes olvidar que han contrariado al Señor su Dios en el desierto. Esto es para Israel. Desde que salieron de Egipto y hasta que llegaron a este lugar, siempre le han sido rebeldes. Entonces fíjese que aquí estamos hablando de rebelión, y la rebelión también es pecado. De hecho, cuando hablamos de Josué, una de las instrucciones que el Padre Eterno le dio al pueblo fue que cualquiera que se levante en contra de la autoridad de Josué tenía que morir. Lo dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1. Ahora, para hablar de pecado y para que detestemos cada vez más el pecado, ¿dónde tuvo su origen? El pecado tuvo su origen en Lucifer. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 14, versos 12 al 15, lo siguiente. Dice: Lucero, hijo de la mañana, el más hermoso y poderoso de los ángeles. Ahora, Lucifer, hoy conocido como adversario, diablo, Satanás, no contento con tanta gloria, no contento con tanta hermosura, él toma la decisión por su libre albedrío, por la libertad que el Padre le concedió, la misma libertad que tengo yo y que tiene usted. Él toma la decisión de pecar. Y aquí quiero subrayar un pequeño detalle. Y no teniendo cuerpo, ¿verdad?, en espíritu, dice la palabra del Señor, que se halló iniquidad en él. Su nombre inmediatamente le fue cambiado a Satanás, y él fue el que trajo el pecado a la raza humana. ¿Dónde? En el jardín del Edén. Cuando lees Génesis, allí en el capítulo 3, vemos la confrontación del Padre Eterno hacia el hombre y hacia la mujer a causa del pecado, porque se dejaron seducir por Satanás, por la serpiente antigua. Y termino. A partir de ese momento, el pecado ha pasado de generación en generación, en todas las generaciones de la raza humana. Y nosotros, como descendientes de Adán, pues heredamos esa naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que a través de Adán el pecado entró a toda la humanidad, y por lo tanto la muerte también pasó a toda la humanidad. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús el problema quedó
resuelto, porque aleluya. en Él, aleluya, tenemos perdón por todos los pecados. Tenemos el privilegio de nacer de nuevo. Y cuando tenemos una naturaleza divina, los renacidos, no nos inclinamos al pecado, nos inclinamos a la pureza, porque el Señor nos ha regalado algo que se llama santidad. Y por supuesto, cuando hay un creyente que está tentado y quiere pecar, o porque la tentación es muy fuerte, el mismo Espíritu Santo le ayuda en la debilidad, el mismo Espíritu Santo le redarguye, y te tengo una mejor noticia, y es que el Padre jamás permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Así que sed santos como Él es santo, sed perfectos como Él es perfecto. Amén. Ahí está el reto de los teólogos. Eso es. Vamos entonces a la próxima pregunta. Ajá, vamos a ir con Fernán. Ajá, bueno, aquí nuestra amiga pastora Ana Laura dice, pastora Marlene, ¿cómo si en el cielo no existía pecado precisamente? Luzbel tuvo esa idea y rebelión de orgullo y estar por encima del Dios y Señor nuestro. Si los ángeles tienen los ángeles, añade ella, tienen los ángeles libre albedrío. Ajá. Perdone mi ignorancia, pastora, pero dígame. Tan bella. Ustedes no saben el inmenso privilegio, esta pregunta fue de ayer, el inmenso privilegio que el Espíritu Santo me concede de poder responderle preguntas a ministros tan lindos, ministros con este corazón tan puro, tan humilde, tan enseñable. Para mí es un inmenso privilegio y quiero que lo sepan. Así que vamos inmediatamente a responder la pregunta. La Biblia menciona a los ángeles más de 250 veces. Ahora, aprender lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de los ángeles nos va a ayudar a nosotros a comprender un poquito más a Dios y a entender un poquito más sus caminos. Ahora, comencemos con los ángeles, porque la pregunta esencial aquí es si los ángeles tienen libertad, libre albedrío. Bueno, primeramente, los ángeles son seres espirituales. Se parecen mucho a nosotros. Lo voy a probar por la palabra del Señor. Porque tienen personalidad. Los ángeles tienen emociones. Lea de asignación Lucas capítulo 2, versos 13 y 14. Tienen inteligencia. Lea de asignación segunda carta a los Corintios 11, los versos 13 y 14. Y tienen voluntad. Lea de asignación también la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y enlazando esta pregunta con la anterior, bueno, Satanás era un ángel que fue expulsado del tercer cielo junto con muchos ángeles que tomaron la decisión de seguir a Satanás y tomaron la decisión, optaron por pecar. Y aquí usted ve libre albedrío, libertad. Lea de asignación, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 26, se menciona directamente la voluntad, el deseo que en un momento particular tuvo Satanás. La Biblia también habla de ángeles caídos, la Biblia habla de demonios que por decisión propia, y voy a leer Judas 1:6, dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Así que los demonios son el mejor ejemplo del libre albedrío en varios pasajes de las Sagradas Escrituras que ellos ejercieron para desobedecer al Padre Eterno, porque nadie los obligó. Ellos decidieron su rebelión y su pecado voluntariamente. Ahora vamos a otra parte de la Biblia. Aquí en la tierra, en el ministerio de Jesús, en Lucas 8:32 se dice que Legión escogió como destino un hato de cerdos. ¿Recuerdas cuando estaba aquel endemoniado gadareno y Jesús llegó? Y entonces ellos le hacen una petición a Jesús, que no los echara a otro lugar que no fuera a un hato de cerdos. Y había por allí una persona pastoreando cerdos y Jesús se lo concedió. Así que seres pensantes, seres con cierto grado de inteligencia, seres con capacidad de decidir, seres con libertad. Ahora bien, algo más, en la visión de Micaías, en la sala del trono de Dios, y esto aparece en el primer libro de Reyes 22:19, Dios permite que un espíritu escoja cómo
criatura viviente, el Padre les regaló libertad. Podemos decidir, podemos elegir, podemos tomar la decisión qué vamos a hacer en un momento determinado ante tal circunstancia. Ahora, para terminar, no solamente los ángeles del cielo, también nosotros tenemos esa libertad. Ahora, es posible que los ángeles santos que hoy están en la presencia del Padre ya no tengan esa capacidad de pecar. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque el deseo de ellos en este momento particular es el deseo de servir, es el deseo de amarle, es el deseo de alabarle, es el deseo de adorarle, porque ellos ya decidieron hacerlo. Y yo sé que muchas personas van a sentirse identificadas con mis palabras en esta hora, porque por ejemplo, en mi caso particular, desde aquel primer día, y yo sé que Juan Carlos, tú también, Fernan, Moraima, desde aquel primer día que tomamos la decisión de amarle, de servirle, de crecer y madurar en él, en su gracia, nuestra inclinación no es al pecado, es a la pureza, es a la santidad. Perfectos todavía no somos, mis hijos. Estamos caminando y tenemos esta certeza de que vamos a crecer y a crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y dice la palabra del Señor que si pecáramos, abogado tenemos. Pero sin embargo, bueno, otro verso. Y si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Tantos versos bíblicos que tenemos a nuestro favor porque Él conoce nuestra mente y Él conoce nuestro corazón. Pero pecar así voluntariamente, no, eso es como un pez tratando de respirar fuera del agua, porque tenemos nueva naturaleza. Amén. El reto de los teólogos poderoso esta mañana. Eso es. Y nos queda una preguntita con Juan Carlos. Sí, hay una oyente de nombre Jacqueline que fue la intermediaria para que esta pregunta llegara. Dice, muy buenos días, amados, pastora. Aquí le envío una pregunta de Roberto. Ajá. Y la pregunta es, Sí. ¿el diluvio fue en toda la tierra o solo en el área territorial donde vivía Noé? Muy bien, vamos a responderla rápido. Son interesantes estas preguntas, Juan Carlos. Son interesantes y me gusta porque la gente está pensando. Bien, la fe no es una fe ciega. La fe es una fe que crece con la palabra y con el entendimiento. Y para poder entender y comprender mejor, pues hay que preguntar, gloria a Dios. Así que vamos a responder rapidito. Fue global, completamente global. Pero vamos a las Sagradas Escrituras. De hecho, si no hubiera sido global, no habría la necesidad de un arca. Porque entonces el Padre le hubiera dicho a Noé, múdate a la región seca donde no va a caer el gran diluvio. Y eso no fue, sino prepara un arca. Muy bien, y con unas especificaciones. Vamos acá. Génesis capítulo 7, versículo 11, dice que aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Había agua, no en una porción de la tierra, sino agua que cubría toda, absolutamente toda la tierra. Por lo tanto, si se abrieron las cataratas, las fuentes de arriba, la lluvia todavía no existía, comenzó a llover por primera vez en la historia y esto cubrió todo el planeta Tierra. Agua suficiente como para que un arca pudiese navegar encima de ella, y en esa arca, yo sé que todos lo sabemos, habían 8 personas que el Padre decide salvar, que es Noé y toda su familia, porque esa es la voluntad siempre del Padre Eterno. Dios siempre con sus diseños, la voluntad de Él es que te salves tú y que se salve toda tu familia, incluyendo a los que se casen con tus hijos y con tus hijas. Y esto se ve en el arca de Noé. Y también salvó, como todos sabemos, una parejita de cada animal inmundo y 7 parejitas de animales de carne limpia, una para preservación de la raza y las otras para el consumo de la familia. Ahora, los versículos bíblicos que más claramente enseñan los alcances del diluvio están aquí. Génesis 7, 19 al 23. Dice la Biblia, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron abiertos. 15 codos más alto
subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que en este pasaje subrayo la palabra todo, y todo aparece en más de una ocasión. Note, montes altos cubiertos, 15 codos más alto, se murió todo lo que había aquí en la tierra. Así que la inundación fue universal, cubrió toda la tierra. Amén. Ahora bien, importante para ir terminando la respuesta. Existen evidencias científicas, porque es que la ciencia no invalida la palabra del Señor, sino todo lo contrario. La ciencia valida lo que ya aparece en las Sagradas Escrituras. Y hay una gran variedad de fósiles que han sido encontrados en cada continente. Hay grandes cantidades de depósitos de carbón que habrían requerido la rápida cobertura de grandes cantidades de vegetación. Fósiles oceánicos se han encontrado en las cimas de las montañas. ¿Qué hace un fósil de un animal marino en la cima de un monte? Y esto es evidenciado por la ciencia. Las culturas en todas partes del mundo tienen alguna forma de leyenda de inundaciones. Todos estos hechos y muchas más evidencias científicas nos hablan de que el diluvio fue global y no en una porción de la tierra. Así que allí estamos respondiendo la pregunta. Eso es. ¿Qué tema es más interesante para la gente, verdad? Interesantísimo. El tema del diluvio, el arca y todo eso. Sí, y hay revistas científicas que nos hablan de estas cosas. Hay un parque, ¿no? Que tiene una... Yo fui. Sí. Si usted nunca ha ido a Kentucky. Es bonito. Precioso. Sí, en mira. Kentucky han hecho la réplica del arca de Noé con exactamente sus medidas. Paréntesis, allí en Kentucky, donde está el gran avivamiento estudiantil en la universidad. Y también está el Museo de la Biblia. Ambos están en Kentucky. Usted tiene que pasar por allí. Okay. Rápido, Fernán. En Estados Unidos hay muchísimos lugares que no sé, mucha gente cristiana no los conoce, que deberían visitarlos. Allá también en Pensilvania, usted se va a encontrar también con los Amish. Y ahí está el teatro, Sight and Sound, el teatro. Dios mío, es más impresionante que Broadway. ¿De veras? Y es absolutamente cristiano. Tiene 3 tarimas. Al frente, derecha e izquierda, la historia de Moisés, de José, de Sansón, lo que tú quieras de la Biblia. En la comunidad de los Amish. En la comunidad de los Amish. Sí. Los cantantes en vivo, actores, animales en vivo, adiestrados para eso, con un mensaje de fe y esperanza. Han hecho un gran negocio, ¿no? De esa comunidad, pero bueno, ese es otro tema. Sí, claro que sí. Ese es otro tema. Quería mencionar un detalle de esta última pregunta. Sí. Los arqueólogos han encontrado en distintas partes, particularmente montañas altas, como por ejemplo los Andes, montañas altas como los Andes, Sí. Residuos y animales petrificados ahí que son marinos, que son del mar. Ajá, exacto. Han encontrado en algunos casos arena, caracoles, distintos peces. Y tú dices, ¿y cómo eso que ¿Llegó? es típico del mar llegó a estos puntos tan altos? Exacto. Confirman el diluvio. Tenemos Exacto. Y evidencias. eso es en un montón de países del mundo que se han encontrado esas, ¿verdad? Evidencias. Estas evidencias, estos hallazgos que tú dices, pues entonces la historia de la Biblia de Noé es verdad. Es verdad, Sí. O sea, que exactamente. el que no lo quiera creer por la Biblia, busque en arqueología donde han encontrado tantas cosas que tienen que ver con la vida marina en lugares que Exacto. de lo contrario, si no hubiese habido un diluvio que lo cubriera todo, Universal. era imposible. Exactamente. Ujú. Para hacer mis predicaciones, no solamente uso la Biblia, también uso la historia y también utilizo revistas de ciencia. Porque, repito, la ciencia no contradice la palabra. Poco a poco, la ciencia ha validado uno y otro evento de las Sagradas Escrituras. Así es. Tremendo reto Gracias, de los Marlene. teólogos, sí. No, gracias a ustedes. Y recuerden que estamos en Ponce, Puerto Rico. Allí le esperamos en nuestra ciudad de avivamiento. Este fin de semana estamos de fiesta. Hoy miércoles, 7:30 de la noche, enseñamos palabra del Señor. Mañana jueves a las 7, viernes a las 7,
sábado 11 de la mañana, domingo 9:30 de la mañana y domingo 6 de la tarde. Estamos de fiesta, tenemos nuestra convención anual de nuestro Ministerio Apostólico Redes y aniversario de la iglesia. Usted no se lo puede perder. Para más información, comuníquese con esta servidora al 787-644-2544, 644-2544, y no olvides visitar nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, para que sigas escuchando mensajes, enseñanzas, revelaciones de las Sagradas Escrituras, y visita tu librería cristiana favorita y adquiere cualquiera de nuestros libros. Te espero en Ponce este fin de semana. Qué bueno, gracias, pastora Marlene. Gracias.